Bien, hermanos y amigos, ya estamos ubicados en el pasaje que vamos a estar considerando durante este tiempo, que es Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32. Romanos 1, 18 al 32. Y esta enseñanza, hermanos, se titula La maldad y la culpabilidad del ser humano. La maldad y la culpabilidad del ser humano. Y esto que vamos a ver, hermanos, en este tiempo, realmente hace parte del Evangelio. Ya desde los versículos anteriores del primer capítulo de Romanos, Pablo ha venido introduciéndonos poco a poco con el gran mensaje del Evangelio, a tal punto que el versículo 17, recuerden, dice que el Evangelio que se revela, la justicia de Dios por fe y para fe. Nunca olvidemos que el Evangelio, hermanos, es un Evangelio que es de Dios, Romanos 1:1, que es acerca de Jesucristo, Romanos 1:3, que ese Evangelio se recibe solamente por medio de la fe, versículo 17. Pero ahora, hermanos, este capítulo nos lleva a la realidad de las malas noticias. El Evangelio, ¿qué significa? Buenas nuevas, ¿verdad? El Evangelio significa buenas noticias. Pero resulta, hermanos, que para que podamos nosotros ver algo de la grandeza de esas buenas noticias, de esas buenas nuevas, el hombre debe ver primero cuál es su estado y cuál es su condición delante del Señor. Y eso, hermanos, es lo que Pablo nos presenta acá del versículo 18 al 42. ¿Qué nos presenta? La culpabilidad del hombre. Y cuando acá, hermanos, hablo del hombre, hablo obviamente todos, seres humanos, hombres y mujeres. ¿Cuál es su condición? ¿Cuál es la condición de los seres humanos desde su nacimiento? Es lo que también la Escritura le llama el pecado original, la naturaleza pecaminosa con la cual todos nacemos. De manera que quiera el Señor guiarnos, hermanos, en estos minutos y que con su Espíritu podamos ser abiertos a esta realidad. De modo que vamos a ir viendo varios elementos importantes de esta porción de la Escritura. Y quiero comenzar con el versículo 18, porque allí, hermanos y amigos, se nos presenta, Pablo venía hablando en el mismo orden de ideas, por eso él dice a comienzo del verso 18, porque la ira de Dios, o sea, él viene continuando con la idea del versículo 17, ¿verdad? Y él dice, en el Evangelio que se revela la justicia de Dios. Pero resulta, hermanos, que también hay algo más que se revela de Dios. Y según el versículo 18, se nos dice que también se revelada la ira de Dios. Claramente dice allí. Es decir, Dios toma la iniciativa de salvar al ser humano, de reconciliarlo consigo mismo por medio del Evangelio, pero también la Biblia nos dice, nos habla de la ira de Dios que se revela desde el cielo. De modo que, hermanos y amigos, es una realidad. Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es compasivo, pero la Biblia también dice que Dios es justo, que Dios es un juez, que Dios es soberano y que Dios también es ira. Sí, hermanos, no debemos tener temor de ver eso como una perfección de Dios. Lo que pasa es que nosotros asociamos la ira a la ira de nosotros, a una ira pecaminosa, pero la ira de Dios es una ira santa y justa. Y desconocer esta excelencia de Dios sería desconocer la Escritura misma. De modo que, hermanos, si nosotros nos hacemos en nuestras mentes un Dios que solo es amor o que solo es misericordia, y no se ve a Dios como todo lo que Él se ha revelado en su palabra, nos estamos creando un Dios falso en nuestra mente
y en nuestra imaginación. Un Dios que solamente es amor y que es tolerante con el pecado, no es el Dios que está revelado en la Biblia y en la Escritura. No olvidemos lo que nos dice su palabra. Por ejemplo, dice, Dios es un juez justo y Dios está airado con el impío todos los días. Salmos 7:11. ¿Qué texto es, hermanos? Piensen en esto. Dice allí este Salmo 7:11. Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Y qué despierta la ira del Dios? En el versículo 18, la impiedad y la injusticia de los hombres. Nuestros pecados para con Dios, pero también nuestras maldades para con nuestro prójimo. Despierta y provoca la ira de Dios. Ahora, en el versículo 19 y 20, se nos enseña algo importante, iglesia, y es la revelación general de Dios. ¿Qué entendemos por revelación general de Dios? La creación. Dios se ha revelado a sí mismo, Dios se ha revelado a la humanidad, Dios se ha dado a conocer cómo es Él, quién es Él, de modo que en un sentido el ser humano no está en completas tinieblas. Hay un cierto conocimiento que todos tienen. Y Dios, por ejemplo, no es solamente amor, ira, Dios también es eterno y es poderoso. Miren el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, por ejemplo, su eternidad, su poder, su deidad, ¿verdad? ¿Cuál es el punto, hermanos, que Pablo está diciendo? Que hay ciertas excelencias de Dios que se comunican a través de las cosas creadas, que la creación refleja, que transmite. Por ejemplo, su eternidad, su poder, su deidad, su sabiduría se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Estamos hablando de las maravillas de la creación, del mundo físico, del mundo material. Es decir, hermanos, Pablo está diciendo que la creación cumple su propósito de reflejar ciertas verdades de Dios. La creación es fiel en hacerlo. Obviamente la creación no comunica todo, pero sí comunica ciertas cosas. Lo hace sin lenguaje. Salmo 19, ¿recuerdan? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19, 1. Y ese testimonio de la creación no es reciente, es perpetuo, porque Pablo dice, esto está desde cuándo. Ese testimonio de la creación, desde la fundación del mundo. Son visibles desde la creación del mundo, desde el Edén, desde el primer momento en que el hombre fue formado, Adán y Eva, siempre ha tenido delante de sus ojos este testimonio, la creación. Y este testimonio de la creación no es solo perpetuo, sino que también es claro. ¿Sí lo notan lo que él dice? Se hacen ¿qué? Claramente visibles. Claramente visibles. ¿Y esto a dónde nos va llevando, hermanos y amigos? A que el testimonio de la creación del mundo material tiene un propósito, un fin. Y es dejar al hombre sin excusa. Al final del versículo 20, de modo que no tienen excusa. De modo que no tienen excusa. Preguntémonos, ¿existirá algún hombre que no tenga acceso a este testimonio que estamos hablando? ¿Habrá alguno? Todos, en alguna medida, mayor o menor, todos tienen acceso a este testimonio de la creación. El hombre que viva en el lugar más remoto de este mundo, de este planeta, allí está.
el testimonio de la creación. De modo que todos, lo que Pablo está enfatizando es que todos y cada uno de los hombres tienen acceso a esta revelación de Dios general. De modo, como él dice, que nadie tendrá excusa en el gran día del juicio. Versículo 21 y 22, Pablo sigue profundizando en la condición del hombre. Él nunca deja de considerar acá cuál es la condición, la maldad y la culpabilidad del ser humano. Y en el verso 21, miren lo que dice: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Qué está diciendo Pablo acá, hermanos? Qué interesante. Habiendo conocido a Dios. ¿Sí sabían que él está afirmando acá que hay un sentido en que todos los hombres conocen a Dios? ¿Cuál sentido? La revelación general. Habiendo conocido a Dios. Es innegable. Sin embargo, ¿qué sucede, hermanos? El hombre, el ser humano, levanta su puño contra el Creador, en rebelión contra su Hacedor, y se revela abiertamente contra Él, y se niega ¿a qué? A reconocerlo, se niega a glorificarlo, se niega a darle gracias por tantas bendiciones, por tantas bondades. Y así, fíjense que empieza un proceso de endurecimiento en el ser humano. ¿Sí lo pueden notar en la medida que avanzan los versículos? Una cosa va llevando a la otra. Se niega a darle gracias a Él y poco a poco se van dando pasos necios. Y ¿saben qué, hermanos? El ser humano llega a un estado de locura prácticamente, a un estado de necedad, al punto que muchas veces se llega, por ejemplo, a desconocer la existencia misma del Señor. Hermanos, ¿sí saben que la Biblia le llama loco a aquel que niega a Dios? Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Salmo 14, 1. El que afirma eso es un necio, dice la Escritura. El que afirma y cree eso ha entrado en un estado tal de locura y de necedad. Y se empiezan a enorgullecer de aquello que deberías causarles, ¿qué? Vergüenza. Y lo terminan convirtiendo en un motivo de ¿qué? De orgullo, de jactancia. Y así es como Pablo dice esas hermosas palabras: se envanecieron en sus razonamientos, en sus pensamientos. Su corazón ya no solamente es necio, sino que está completamente entenebrecido, a oscuras. Y lo que es más irónico, el ser humano profesa ser sabio, profesando ser sabios, se vuelven necios. Hermanos, qué terrible y qué triste es la jactancia intelectual del ser humano. Ellos son sabios según el mundo, pero no según Dios. Piensen esto, hermanos: ¿cuántos individuos la humanidad le ha rendido tributo como personas brillantes, como mentes brillantes, como eminencias? Pero a los ojos de las Escrituras, estas personas, ¿saben qué, hermanos? Son peores que un asno. Son tan necios como un animal. Eso es lo que Pablo empieza a describir acá. ¿Sí lo notan? El ser humano empieza a comportarse incluso peor que las bestias. Es decir, ni los animales que no tienen raciocinio como los seres humanos han llegado hasta donde el ser humano ha caído. Por supuesto, el ser humano sigue guardando la imagen y semejanza de Dios, pero lo que Pablo quiere enfatizar aquí es el nivel de degradación, de la corrupción del hombre. Entonces ahí vemos un punto: la necedad, ¿verdad? La necedad. Profesando ser sabios, se hicieron necios.
Y a continuación, hermanos, en los siguientes versículos, el apóstol inspirado por el Espíritu Santo quiere expresar cómo se expresa de una manera visible esa corrupción del hombre, esa degradación, esa necedad. Y al inicio, en los versículos que siguen, Pablo quiere resaltar dos maldades, dos pecados, de manera particular, donde se manifiesta notoriamente la maldad del ser humano. ¿Cuáles son esos dos pecados? La idolatría y la inmoralidad. La idolatría y la inmoralidad. Hablando de la idolatría, hermanos, todos sabemos que el ser humano fue creado con el sentido de adorar, ¿verdad? Todo ser humano nace con eso hace parte del ADN del ser humano. Todos nacemos con la inclinación de adorar a alguien o a algo. Pero también, hermanos, desde muy temprano el ser humano dejó de adorar a quien debe adorar. Desde el momento de la caída, me refiero, el ser humano empezó a cambiar el objeto de su adoración, el objeto de la alabanza. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, vemos la historia de Génesis, ¿verdad? La Torre de Babel es un ejemplo de ¿qué? De rebelión contra el Señor. Muy pronto fue apareciendo el famoso becerro de oro bajo el monte Sinaí. Vemos cómo los profetas dijeron: Israel es dado a los ídolos. Vemos a Juan en el Nuevo Testamento diciendo: hijitos míos, guardaos de los ídolos. De modo que la idolatría es algo que está arraigado en el corazón humano y se manifiesta de muchas maneras diferentes. Y así nos dice el versículo 23, que el ser humano desde muy temprano empezó a rendirle culto a qué cosas, por ejemplo, verso 23, aves, cuadrúpedos, reptiles, al sol, a la luna, a la tierra. ¿Cuántos han escuchado el término la madre tierra? ¿Cierto? O al hombre mismo, al ser humano mismo. Pablo nos expresa acá: han preferido dar culto a las criaturas antes que al Creador. Es una locura lo que Pablo nos está expresando acá, hermanos. Tanto que él en el verso 25 no se resiste a hacer una pequeña alabanza. ¿Sí lo notan? Versículo 25. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Incluso, hermanos, la creación, los animales expresan la adoración al Señor. A su manera, por supuesto, pero adoran. La Biblia dice que las criaturas alaban a su Creador. Pero el hombre se envaneció tanto en sus razonamientos, y en la medida que fue levantando el puño contra su Hacedor, su corazón se va volviendo más como una piedra, más locura, más necedad. Piensen esto, hermanos, no es una locura y una necedad preferir las cosas corruptibles y pasajeras a aquello que es incorruptible y eterno. Es una locura, y eso es lo que Pablo dice acá. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. O el verso 25, cambiaron la verdad de Dios, ¿por qué? Por la mentira. Es como si Pablo afirmara acá que la maldad del hombre no tiene límites de degradación. De modo que esa es la primera maldad que él advierte. ¿La qué? La idolatría. Pero avancemos a lo segundo que él detalla: la inmoralidad. Versículo 24, 26 y 27.
Otra gran evidencia de la corrupción moral del ser humano es la inmoralidad, ¿verdad? Y Pablo acá en estos versículos, mis hermanos, de una manera específica está haciendo alusión ¿a qué pecado? A la homosexualidad. Dice esos versículos que dice el pasaje que el ser humano llega en tantas concupiscencias en sus corazones, a toda clase de inmundicias y lascivias, que empezaron a deshonrar sus propios ¿qué? Cuerpos creados por Dios. Y hermanos, las cosas hay que decirlas como dice la Biblia. Este pecado de la homosexualidad es una de las señales más visibles de la decadencia moral de una sociedad. Es detestable ante los ojos del Señor. Lo dice la Escritura. Quiero citar 2 versículos. Levítico 18, 22. Levítico 18, versículo 22. Ese pasaje dice: no te echarás con varón como con mujer, porque es abominación. Hermanos, fue este pecado lo que causó que 2 ciudades enteras se extinguieran, ¿recuerdan? ¿Recuerdan ese episodio de Sodoma, Gomorra, de lo que pasó con Lot, con aquellos ángeles? Pero quiero leer una cita del Nuevo Testamento para que no creamos que la Biblia es fuerte en el Antiguo Testamento y en el Nuevo no tanto. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10. Dice el apóstol: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ¿y qué dice después? Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. De modo que esta es una gran maldad, no solamente por quebrantar los mandamientos del Señor, sino que también Pablo nos da otro argumento acá. ¿Saben qué, hermanos? Dice Pablo, esto va en contra de la misma naturaleza, de la misma naturaleza. ¿Sí lo notan en el versículo 26? Aún sus mujeres, ¿qué dice? Cambiaron ¿qué cosa? El uso natural por el que es contra la naturaleza. Verso 27. Y de igual modo también los hombres dejando ¿qué? El uso natural de la mujer. ¿Saben qué nos está diciendo este pasaje, hermanos? Que este pecado va en contra de la naturaleza misma. Que el hombre nace siendo hombre, que la mujer nace siendo mujer, que la homosexualidad es algo contrario a la naturaleza misma. No es normal, es anormal. Es una desviación del diseño de Dios. Y algo también que ni los animales hacen, que ni los animales practican. Ahora, hermanos y amigos, este pasaje de la Escritura me llamó la atención que Pablo menciona en 3 oportunidades la palabra Dios los entregó. ¿Sí lo notan? Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Versículo 26. Por esto Dios los ¿qué? Entregó a pasiones vergonzosas. Y versículo 28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo? Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Qué significa esto? ¿Significa esto que Dios es autor del pecado? ¿Significa esto que Dios tienta? No, hermanos. Dios no es autor del mal,
ni él tienta a nadie, dice la Biblia. Estas palabras, Dios los entregó, significa una acción de parte de Dios en contra del hombre. No, hermanos, cuando acá dice Dios los entregó, no implica una acción de Dios. ¿Me hago entender? O sea, no es que Dios haga algo para que el hombre actúe de esa manera. Más bien Dios los entregó significa todo lo contrario. Significa que Dios simplemente los deja, los abandona a sus propios pecados. Es decir, Dios los entregó quiere decir que Dios no interviene. No interviene. Es como si los dejara al rumbo de sus propios corazones necios y pecaminosos. Es como un río que simplemente deja que su cauce fluya. Y el pecado autodestruye, hermanos. Y algo que quisiera mencionar en torno a esto, hermanos, es que el juicio de Dios no solamente es algo futuro, también es presente. Y quisiera mencionar y decir, hermanos, que aquí tenemos uno de los juicios más grandes y terribles de Dios para con el hombre. Cuando Dios entrega al hombre a sus pecados, los deja que sigan su curso. Cuando decide no intervenir, cuando deja que sus propios corazones se vayan endureciendo, eso es juicio del Señor. A no ser de que Dios intervenga soberanamente por su gracia. A veces Él restringe el pecado, también usa medios para restringir el pecado, pero en otras ocasiones Dios simplemente entrega al hombre a su propia maldad. Es como si fuesen abandonados del todo. Y cuando Dios hace esto, hermanos, en una persona, ese individuo cada vez se va a ir degradando más y más. Ahora, también el versículo 27 y 28, hay dos palabras que no quiero que pasemos por alto. Y son las palabras retribución y reprobación. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente ¿qué? Reprobada. Y el versículo 27, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como el hombre no aprobó tener en cuenta a Dios, su mente entonces ha sido ¿qué? Reprobada. Son reprobados por Dios. Hay un texto, si quieren solo anoten la cita, 2 de Timoteo 3:8, que dice, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. La Escritura siempre que utiliza esa palabra réprobos, lo está relacionando con el estado de la mente, con una mente corrompida y sin entendimiento. Pero no solamente son réprobos, sino que también recibirán la retribución justa por su extravío. ¿Qué es retribución? Simplemente que recibirán lo que su maldad merece. Eso es retribución. Hermanos, los seres humanos pueden disfrutar aquí y ahora temporalmente de los pecados, efímeros y pasajeros, pero los pueden disfrutar. Pero pronto recibirán la justa retribución. Porque Dios no puede ser burlado. Versículo 29 al 31. Hermanos, Pablo, el apóstol, no se centra solamente en la idolatría y en la inmoralidad. Él a continuación empieza a mencionar una especie de lista, por así llamarlo. ¿Cierto? Hermanos, voy a leerlo rápidamente.
Toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Acá, hermanos, Pablo está mencionando pecados de todo tipo, de inmoralidad, pecados de palabra, de pensamientos. Es más, yo me atrevería a decir que cualquier pecado en el que tú pienses está incluido en lo que Pablo menciona acá. Solamente con él decir malignidades, solamente con eso, cualquier pecado cabe dentro de esa palabra, malignidades. Y ahí menciona cosas que uno lo ponen a pensar, hermanos, inventores de males. Pablo dice que el hombre inventa, fabrica el mal, trama nuevas formas de maldad, aborrecedores de Dios, pierden hasta el afecto natural. ¿Y saben qué es lo más grave? Que Pablo dice, comenzando el versículo 29, estando atestados. En otras palabras, están llenos de maldad, atestados. Ahora, hermanos, obviamente, existen pecados que traen más consecuencias temporalmente hablando que otros. No en cuanto a la eternidad, pero sí aquí. Existen pecados que también moralmente hablando son menos aceptables que otros. Por eso Pablo quiso mencionar idolatría e inmoralidad. Pero realmente todos los pecados son igualmente despreciables ante los ojos del Señor, ¿verdad? Desde la homosexualidad hasta la murmuración, desde la idolatría hasta los celos y las contiendas, y todo demanda un juicio. Versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Pensemos en esas palabras. Dios es el juez de toda la tierra, ¿verdad? El juez justo, que no hay injusticia en él. Y Pablo dice acá, todos sabemos, quienes habiendo entendido la justicia de Dios, que los que practican tales cosas, ¿verdad? Y menciona la palabra dignos de muerte. Pensaba en esas palabras, hermanos, y consideraba, es como si Pablo estuviera enseñando acá, que toda la humanidad es como si fueran reos de muerte. Y hacía la comparación. Es como si todos los hombres, hermanos, estuvieran sentenciados a una pena de muerte. Tú has visto o has escuchado de aquellos países donde existe la pena de muerte, ¿verdad? Por ejemplo, en Estados Unidos. Ellos no solamente son privados de la libertad, sino que ellos han recibido una sentencia y mientras viven están a la espera del cumplimiento de esa sentencia, que es ¿qué? La muerte, ¿verdad? Pues bien, Pablo dice acá algo casi que igual o similar. Son dignos de muerte. Es como si toda la humanidad no solamente estuviera presa en sus pecados, sino que están a la espera del cumplimiento de esa sentencia. Pablo ve a los hombres como reos de muerte. A no ser que, hermanos, ahí entran las buenas nuevas. A no ser que Dios mismo les envíe un abogado que no solamente los defienda, sino que un abogado que pague la sentencia por ellos y en lugar de ellos, y les sea atribuida una justicia que satisfaga a ese juez. Y ustedes saben a quién me refiero, ¿verdad? A Jesucristo nuestro Señor.
Y antes de mencionar unas aplicaciones, quiero que veamos cómo termina el capítulo. Sino que también se complacen con los que las practican. La Biblia dice que el que practica el pecado no es hijo de Dios, dice Primera de Juan. Y acá le está diciendo, los hombres no solo practican estas cosas, sino que ¿qué? Se complacen con quienes las practican. Es decir, se complacen, ¿cómo se traduce? Como que el hombre aprueba estas cosas, les da su consentimiento, asienten a estas prácticas, las promueven. De modo que no podemos excusarnos en decir solamente, yo no practico estas cosas, sino que también hay una gran maldad en tolerarlas, estas cosas. Creo que fue el predicador John Wesley el que dijo alguna vez, cuando una generación tolera algo, la próxima generación ya lo va a abrazar, a normalizar. Y pensemos en esto, hermanos, sino que también se complacen con los que la practican. Por ejemplo, ¿en cuánto caen en esto nuestros gobiernos, cierto? Nuestros gobernantes. En vez de restringir el mal, crean todo el escenario propicio de una nación para que se desborde en estos pecados. Hermanos, yo creo que nosotros, si profesamos la fe cristiana, debemos ser firmes en lo que creemos. Esa es la realidad. ¿A qué me refiero? Hermanos, no cedamos a la tentación que el mundo nos está ofreciendo. Bueno, la tentación y a la presión, más bien, que el mundo nos está queriendo imponer. Debemos llamar las cosas por su nombre. El mundo no quiere ya llamar, ¿sí lo han notado? No quiere llamar a nada bueno ni a nada malo tampoco. Ni nada es bueno ni nada es malo. En estos días, creo que fue la semana pasada, escuché una noticia de que el hombre que falsamente dice representar a Cristo en la tierra, ¿saben a quién me refiero? Aprueba la bendición de los matrimonios homosexuales. Y él afirmó que quienes lo critican a él son unos hipócritas. Cuando escuchaba esto, leía esto, hermanos, yo me preguntaba, ¿será que este hombre, o una de dos, o nunca ha leído Romanos, nunca ha leído Levítico, nunca leyó Primera de Corintios, o será que puede más su deseo de agradar al mundo? ¿O cuántas iglesias llamadas cristianas, hasta reformadas o de tradiciones históricas, han cedido a la presión? Hermanos y amigos, esto que hemos visto en esta mañana, para finalizar, es como una radiografía del ser humano. Cuando se ve estos pasajes, Romanos 1 o Romanos 3, cuando dice no hay justo ni aun uno, es como si Dios estuviera dando un diagnóstico de la humanidad. Es como un cuadro sombrío y oscuro de lo que nosotros somos como seres humanos. Pero ¿saben algo? Es un cuadro realista. Es un cuadro realista y atención a esto, no es exagerado. Pablo no está exagerando al describir la condición del ser humano. De modo que para resumir, ¿cuál es el estado natural del hombre? La muerte. ¿Cierto? Estando muertos en delitos y en pecados. ¿Cuál es la sentencia? Culpables. ¿Cuál es el juicio? La muerte segunda
bajo la condenación. ¿Y cuál es la única esperanza del ser humano, hermanos, ante semejante condición? Jesucristo. Por tanto, ven y acógete a la cruz, acojámonos a la cruz, porque ese es el único lugar donde nuestras deudas, que son impagables, pueden ser pagadas y satisfechas. Si tú eres creyente y estás en Cristo, hermano, recuerda que nosotros éramos esto antes. Practicamos estos pecados antes. Recuerda de dónde Dios te rescató. Recordemos cuán grande es la salvación de Dios. Y glorifica a tu Redentor, a tu Salvador. No nos dejemos engañar, hermanos, ni por el mundo, ni por nuestro corazón. La Biblia dice que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Hermanos y amigos, el hombre no es bueno en sí mismo. El hombre no es una víctima ni de la sociedad ni de nadie. El hombre es culpable. El hombre no nace bueno. No es que el hombre nazca bueno y la sociedad lo vuelva malo. No, eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que el hombre es malo desde su nacimiento. Es su esencia, es su naturaleza desde la caída. Y eso se evidencia de manera palpable con los pecados que el ser humano comete. Y esto, hermanos, con esto termino. ¿Esto por qué es tan importante? Porque si el ser humano no ve su condición, no ve su culpabilidad, ¿qué va a pasar? Nunca podrá ver la gran necesidad que tiene de un Salvador, de una salvación. Si el hombre se cree bueno a sí mismo, yo no le hago nada a nadie, yo soy mejor que otros. ¿Qué está comunicando con eso? No necesito a nadie, no necesito un Salvador, estoy bien. Por eso, de una manera coherente, el apóstol Pablo al inicio de su carta y antes de abordar la salvación por la fe, toca de una vez, ¿cuál tema? La maldad y la culpabilidad del ser humano. Dice la Escritura, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Lamentaciones 3:39. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias nuevamente en esta mañana por tu palabra, que es siempre fiel, Señor. Gracias porque no nos has dejado en tinieblas, en oscuridad. Gracias porque te has querido revelar a la humanidad. No tenías obligación de hacerlo, pero fue tu buena voluntad, Señor, revelarte a la humanidad por medio de la creación. Pero también fue tu voluntad revelarte de una manera especial por medio de las sagradas Escrituras. Señor, ayúdanos a no luchar contra lo que es obvio. Ayúdanos a no envanecernos en nuestros razonamientos. Te pido que no nos dejes en nuestros pecados. No nos entregues, oh Padre, como un juicio tuyo. Te rogamos que intervengas soberanamente en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y quieras tú darnos vida, quieras tú vivificarnos. Perdónanos, Señor, porque estamos atestados de toda clase de males.
Perdónanos porque hemos sido tercos, necios, nos hemos degradado como las bestias o aún peor. Perdona a nuestra nación, a nuestro país. Señor, ten misericordia en medio de tu ira, en medio de tus juicios. Ten compasión de nosotros. Y te pedimos, oh Padre Celestial, que abras nuestros ojos para poder ver a ese abogado perfecto, justo, fiel, que nos aferremos a Él como nuestra única esperanza. Y tú prometes perdonarnos y darnos vida eterna. Te alabamos y te damos gracias por este bendito Evangelio. En Cristo Jesús. Amén. Amén.